Hola, mi nombre es Laura Valeria Uritica y vengo a contarles sobre mi trabajo Archipiélagos para no olvidar. Mientras que algunas casas parecen estar hechas para la eternidad, las actuales que rodean el centro de la ciudad atestiguan el fluir y acelerado paso del tiempo. Desde hace algunos años he recorrido esos lugares en busca de una explicación que responda a la inminente ruina que las amenaza. Esta investigación-creación, que desarrolló una maestría en estética y creación, se centra en su estudio y en el poder que guarda su superficie al contar lo sucedido. El lugar del que quiero hablar se ubica entre calles 28 y 18 y va desde la carrera 23 hasta la carrera 26, un espacio no mayor a 20 manzanas en la ciudad de Manizales. Estas calles guardan un orden evidente pero pasado que se enfrenta a lo irrazonable. Cantidad de fachadas, imágenes de ciudad marcan una particularidad. Inscripciones, surcos, grietas, pintura que se cae a pedazos, grafitis, tags en su mayoría, anuncios, se vende, no se vende, no se deje estafar. Muros que antes eran casas, fachadas que se sostienen solas. Algo es diferente allí, algo se manifiesta en esas superficies configuradoras de ciudad. Aparece la ruina que, además de ser un proceso de constante desintegración, está en permanente construcción como consecuencia de los fenómenos arquitectónicos que contribuyen a la aparición de edificaciones deterioradas y olvidadas. Las características son demasiado evidentes para no pensar que el curso de la transformación es planeado porque se repite una y otra vez. El proceso de cambio de todo sector empieza cuando aparece un nuevo y desmedido edificio de residencias donde antes se implantó un parqueadero que servía de estrategia de valorización y corto tiempo atrás una gran casa que por lo menos ocupaba un porcentaje superior a un cuarto de manzana que presentó las primeras señales de ruina en el momento en que se marcaron en sus fachadas grietas y fisuras. Esas marcas fueron la señal de su eventual muerte. El material que se desprende de las fachadas de las casas en ruinas se asemeja al croquis de los archipiélagos que se hallan en medio del turbulento y calmado mar. Al separarse cada una de esas islas resulta un cráter que saca a luz capas de situaciones, acontecimientos, realidades que no pueden ser percibidos a primera vista y que sobrepasan los límites de lo conocido. La historia oficial de la ciudad no es la forma precisa para comprender lo que está pasando allí. El método de montaje permitió superponer cantidad de información expresada en dibujos, mapas, maquetas y fotografías del lugar y desarrollar así de manera ampliada los hechos y significados presentes en este estudio. Los archivos recogidos sirvieron de pistas para navegar en medio del proceso que constata el desgaste y la decadencia. Las capas de realidad superpuestas muestran una grieta que evidencia la ausencia de lo que ya no está. Localizar estas huellas es un síntoma, un indicio de que hay algo más. En voz de Ana Jiménez, un destello, un parpadeo que lo vuelve una constelación. De ellas dependen los enlaces para recordar. Recordar como una actividad humana define nuestros vínculos con el pasado y las vías por las que recordamos nos definen en el presente. Ana María Guasch en Lugares de la Memoria. La arquitectura del archivo y el poder de la narración entre citas, mezclas y lenguajes y justaposiciones materializó esta investigación-creación. Con los fragmentos, objetos, dibujos, fotografías, todos ellos imágenes dialécticas, se generó un diálogo singular que junto a la arquitectura amplió y disminuyó la escala para citar lo oculto entre los pliegues y la superficie entre cuerpo que nos guarda. Lo que se expone ante los ojos del espectador pretende entrar en el inconsciente, o si se quiere en el alma, y visitar los diferentes niveles geográficos y topográficos donde se aloja el recuerdo. Archipiélagos para no olvidar expone una estética y una poética de la ruina. Su lenguaje conjuga formas y maneras de narrar que hacen este trayecto un poco más sensible sin dejar a un lado el horror que causan las imágenes de la destrucción. Este encuentro confronta la necesidad de velar lo que ante los ojos se presenta, un estado desinteresado y alejado que se convierte en olvido. Allí se manifiesta el vínculo material especial de la propuesta, la conjugación entre la estética de la ruina y la arquitectura en las prácticas que se marcan en el transcurso del habitar. Cada una de las obras que componen este trabajo relaciona referentes teóricos, literarios y plásticos que fueron determinantes para comprender la ruina desde una percepción histórica cronológica no lineal. Vacío. Recorrer las calles, ver las mismas casas una y otra vez, ubicar en su superficie el objeto de esta investigación hace que cada vez y con más frecuencia se encuentren los pequeños detalles. En cada visita encuentro una nueva grieta, un nuevo viejo color, una nueva vieja casa a punto de desaparecer. Vacío es la primera obra que se acercó al espacio de trabajo. Vacío cuestiona la labor de la arquitectura, mi profesión, que se encarga de proyectar y construir edificios para esta vez dibujar una realidad.
las casas en ruinas del centro-sur de la ciudad de Manizales, que se encuentran cercanas a desaparecer por el olvido meditado y mediado del Estado, por la especulación inmobiliaria, por la idea de renovación y cambio. Vacío porque al recorrer estas cuadras, que no superan 10 manzanas, se encuentran cantidad de vacíos que antes eran una casa y que ahora son sitios de parqueo que sirven a los visitantes del centro de la ciudad o lotes de engorde donde próximamente se planea una nueva forma de habitar. Archipiélagos para no olvidar. No recuerdo el momento exacto, pero una vez hice consciente mis pasos por las calles que encierran este trabajo, fijé la mirada en los pedacitos de pintura caídos de las paredes de las casas en ruinas. Casi inmediato empecé a recogerlas a manera de tesoros que se guardan porque recuerdan toda una vida. Sin pensarlo me había convertido en eso que Benjamin llama trapero. Recogí los escombros, separé los desechos, los clasifiqué, los puse nombre y dirección a cada carachita y con ellas tejí, o mejor dibujé, semejando a los mapas cartográficos de las geografías, una historia. De este ejercicio procede la obra que le dio nombre a mi tesis, Archipiélagos para no olvidar. A partir de ese instante, cada visita al lugar era como ir a un mercado de escombros. Las cáscaras de la fachada las comparé con archipiélagos por esa imposibilidad de describir lo sucedido después de la catástrofe. La obra está conformada por 4 piezas, 3 de ellas son una composición que incluye mapas de localización, estudio del color de la fachada, dibujos de la casa, completa por la mitad o destruida, fragmentos de material y objetos particulares que hacen referencia al futuro que espera. Cada una muestra un indicio particular que conduce a la desaparición total. La cuarta está compuesta de fragmentos que había recolectado hasta ese entonces. Cada uno de ellos tiene el lugar de localización de donde fueron levantados. El montaje narra la acción de caer a pedazos, la pérdida de la propiedad, de la construcción y de la obra. Dios vive en los detalles, es la paradoja de Adi Warburg. Presentar las huellas más minúsculas en una dimensión es reconocer su complejidad y apertura. Lo pequeño, por lo menos para mí, ejerce una mayor atracción para encontrar allí un fuerte impulso de perfección. La casa desaparecida de Fito Páez. Elena Costo, en su seminario Arte y Memoria, 3 formas de la pregunta por las nuevas inscripciones en el tiempo de la posmetrópolis, me enseñó que en la música siempre habrá un lugar para recordar. Pretendo con la obra hacer una crítica a la arquitectura o la función del arquitecto. Esta labor ha dejado marcadas cientos de lugares que antes tenían varias vidas propias, que hacían parte de la memoria, que eran los signos, pulsiones de la ciudad y que fueron destruidos por el saber de un arquitecto planificador. Coleccionar fragmentos, escombros, dibujos para poder recordar porque necesitamos no olvidar, porque perseguimos mantener latente el recuerdo que se instala en los pliegues, en las capas, en la geografía, en la topografía, en las curvas de la memoria, porque tenemos el poder de viajar en el tiempo a través de los papeles, de la pintura, de los colores. En una cajita guardo y cuido los archivos que fulguran y soportan los hechos investigados. Las imágenes de los estragos deberían remitir a un sentimiento de empatía hacia los habitantes y su arquitectura en ruinas. El mayor afecto del urbanismo es extrañar a los moradores del lugar. La conquista del capital es evidente en las categorías establecidas. El acto de delimitar el centro histórico ignora los problemas que quedan fuera del marco rescatable. La minilla de oro. La incisión marca la conexión entre lo que hay y lo que ya no está. La acción de cubrir la herida con oro no implica sanar, sino más bien recordarla. Kitsugi es la técnica japonesa de reparar y rellenar con oro las grietas de las vasijas que están rotas o han sufrido cualquier tipo de desgaste a causa del uso y del tiempo. La singularidad de los objetos recubiertos con oro por los japoneses y las casas en ruinas no se ve a primera vista. Los cubre una capa oscura que atrae, repele y que se difumina al tenerlo cerca. En un minúsculo espacio de tiempo, los fragmentos se iluminan y ese destello enlaza una parte del pasado con el presente. El rayo de luz es la obra que aquí se expone para grabar en el recuerdo lo que había y lo que desaparecerá gracias al olvido del Estado. Ese mismo brillo es el que expondrá la más minúscula manifestación de la ruina, la grieta por donde empieza a fracturarse la superficie que, cubierta de la minilla de oro, alumbrará la cantidad de posibilidades para mantener latente la conexión con el pasado. 5 superficies de contacto. Me he detenido tanto tiempo frente a un muro de una casa que está lleno de huellas y marcas que he empezado a cuestionar mi mirada incisiva que talla y molesta a los habitantes del lugar porque soy simplemente una espectadora. Me he percatado que al estar ahí parada estoy ante tiempos heterogéneos, distintos, ante memorias tangibles. El poder que tiene esta imagen relámpago que queda grabada en mi recuerdo tiene tanto poder dentro de su fragilidad
porque cada que vuelvo a ese muro, a esa casa, veo algo diferente. Puede chocar y poner en contacto un sinfín de realidades. Carlos Mesa diría que ese muro es una superficie de contacto, un tejido de afectos, de encuentros y desencuentros, de mezclas, de geografías dibujadas, por los pedazos que se desprenden de pintura, por los mapas que se dibujan las grietas que aparecen en la casa, más que de geometrías. Allí, en la superficie, se exponen hechos sensibles, invisibles para quien quiera dejar a un lado lo que delante de sus ojos se presenta. Este espacio es un umbral, la puerta de entrada espesa y confusa para contactos interminables de los cuerpos y las ideas. Escribe esto para contar desde mi experiencia los detalles particulares que encuentro en las casas que escogí para desarrollar mi trabajo. Visto desde las alturas, como nos acostumbramos a ver los arquitectos, las manzanas de esta parte del centro de la ciudad están pobladas de arquitecturas desiguales. Tiendas, lugares de citas, cafés, antiguas fuentes de soda, depósitos de madera, ferreterías, vacíos que se esconden tras una fachada que flota y que ahora son parqueaderos y edificios que no superan los 5 pisos casi improvisados al antojo del constructor. A pie puedo ver que algunas de estas casas se resisten a desaparecer entre tantas nuevas formas de habitar el lugar. Busco, escojo y retrato las señales que caracterizan esas estructuras. De allí vienen sus nombres y de la inigualable forma de llamar Walter Benjamin a sus aforismos en calle y dirección única. Todas en conjunto determinan una intención, pues evidencian de manera amplia la primera incisión que dio lugar. Taller Art Valencia, puertas y ventanas, alquiler de andamios. Casas viejas de bareque armadas con boñiga, cal, tejas de barro y preciosos trabajos en puertas y ventanas de madera, de tipología en claustro, con espacios generosos, como el patio interior que ahora años era el escenario de vida familiar que ocupaba por lo menos un cuarto completo de la manzana. Hoy en día sus habitantes, si todavía quedan, buscan venderla porque las dinámicas cercanas ya no son las mismas, porque cuesta mucho más sostenerlas en pie que buscar un nuevo y pequeño lugar para vivir. La especulación de la nueva vida, una nueva reforma, la presión inmobiliaria empuja a abandonar el lugar. Licencia de construcción, descripción del proyecto, demolición total. Cada que paso por el centro de la ciudad veo una que otra casa demolida, unas cuantas más abandonadas, algunas fachadas que solo cubren un lote y cada vez más grandes vallas que anuncian un nuevo proyecto arquitectónico en construcción. No sé exactamente qué pasó aquí. Una manzana completamente demolida desapareció de la trama de la ciudad, pero todavía quedan vestigios de ella en algunos de los rincones de la virtualidad. Para entonces, mientras escribía esto, era un parqueadero. Ahora, un año más tarde, ya se levantan 20 pisos de vivienda multifamiliar. 2 más de ellas ya tienen marcas y lesiones que anuncian un inminente estado ruinoso. Carrera 25 entre calles 21 y 22. Sobre esas superficies extendidas como lugares de transiciones mínimas, sobre las huellas que arrastran consigo y las cicatrices que las esconden, se hallan estrictas historias tangenciales que la matemática más exacta no será capaz de representar. Carlos Mesa. Las casas que ya no están hacían parte del denominado centro histórico. Lo que ahora queda es la clausura de ellas con grandes manchas de cemento que se asemejan a los grandes silencios e interrogantes legales de todo lo que se hace visible en este lugar. Las han borrado del mapa, solo eran elementos temporales pese a su evidente carácter permanente. Litografía Universo. El problema es que demoler y minar esas casas fuera la única solución posible para rehabilitar el lugar. Está bien que la ciudad se transforme, pero construir una gran torre monstruosa, desescalada, gris, triste y encerrarnos en ella, donde antes había no solo otra casa, sino también otras dinámicas y manera de vivir, es por una parte homogeneizar la conducta humana y por otra dejar a un lado el pasado, la historia. La reconocida carrera 23 le da la espalda al triste paisaje que se dibuja a medida que las grandes casas del centro sur desaparecen. Observo detenidamente las cuadras ubicadas en la carrera 24 entre calles 23 y 25. En este pequeño fragmento se aprecian claramente las manifestaciones que enmarcan un inaplazable estado de deterioro. Nos trasladamos. La planificación urbana en gran medida se ha ocupado de que los principales centros poblados estén sobresaturados de edificios multifamiliares que superan la escala años atrás establecida. Cuando no quedan más terrenos planos en la ciudad de Manizales, el proceso llevó consigo la desaparición de algunas casas que, por su localización y dimensiones, eran blancos perfectos para este tipo de proyectos.
Varios sectores de la ciudad, no solo el que se habla en este trabajo, son un campo minado en donde cada vez son menos las casas que cuentan con grandes espacios interiores y más edificios de apartamentos que llegaron a ocupar su lugar con espacios reducidos intensamente para la vida familiar. El eslogan de las constructoras y en general de todas las empresas que se ocupan por nuestro bienestar se basa en ofrecer una vida con menos preocupaciones y más facilidades. El plan implica tamaños limitados, reducidos y todo dentro de un mismo espacio, pero para muchos más habitantes. El espacio público, que ya no es público, está incluido en el conjunto: la tienda, el gimnasio, las zonas verdes, la diversión y el entretenimiento. Un pequeño parque temático. La esperanza que albergan cientos de familias es vivir en recintos como estos. No es solo la construcción de nuevas edificaciones, sino también de nuevas formas de vida y nuevas ruinas. Es evidente que cuando una casa desaparece se van con ella sus habitantes, aunque se crea que están incluidos en las promesas que anuncian. Las paredes blancas y relucientes de las nuevas arquitecturas y las mugrientas, grasosas y manchadas de las viejas casas dan cuenta de que no solo el tiempo pasa ahí, sobrepasan las leyes, el Estado, el gobierno, el visitante que ignora la situación. Los autores inmateriales de la catástrofe marcan el modo de pensar de quienes la conciben. Una menos. Finaliza el recorrido en las casas que ya no existen. Por eso no hace falta direcciones exactas. Ya no quedan ni techos ahuecados para traspasar la luz del sol, ni ventanas rotas para espiar que permiten ver el interior, ni siquiera fachadas en ángulo recto. En este momento solo resuena la palabra derrumbe. Días después del paso de la maquinaria pesada, sin dudarlo, aparece un parqueadero. Resulta simple construir una ruina, después fabricar un vacío para que la especulación inmobiliaria haga de las suyas en un periodo de muerte. El aumento de predios deshabitados augura un hecho importante. Una manzana a la fecha podría tener hasta 4 terrenos desocupados y así sus vecinas. Puede ser algo aleatorio, sí, pero cuando no es una, dos, pero 10 o más dibujan un panorama de renovación. Uno de los ejercicios que he realizado al empezar a escribir estas páginas es hacer el mismo recorrido, pero en la vida virtual. En un momento lo hice por la aplicación Google Street View, pero después me encontré con el archivo del Banco de la República llamado Piel de Bareque. La calidad fotográfica entre una y otra es incomparable, pero las dos mantienen vivo el recuerdo, algo que la realidad no lo hace. Las imágenes, una vez más, se resisten al tiempo, pero por desgracia lo que pueden ver mis ojos está condenado a convertirse en polvo. María del Rosario Acosta claramente escribe que la construcción y la representación de la memoria es una que invade quizá aún más que nunca nuestras preocupaciones. Por mi parte, encuentro la urgencia de hablar sobre lo que ocurre en los lugares de la ciudad como los expuestos en mi investigación. Justifico que ellos, además de alojar las casas en ruinas, guardan memoria. Las tantas superficies desaparecidas que han dejado atrás la silenciosa guerra entre los habitantes del sector y los agentes inmobiliarios cuestiona el presente, el manejo del Estado sobre los espacios de renovación sigilosos y pone sobre la mesa la posibilidad de un futuro distinto. No pretendo con mi obra construir una historia sobre las huellas, volver a la vida las casas que murieron, sino localizar en los desechos, en los restos, en las ruinas, desde su singularidad, un lugar para no olvidar. A pesar de que sea imposible reparar la ausencia, la denuncia. Archipiélagos para no olvidar viene aquello que solo puede ser recordado por su resistencia a ser olvidado. Aun cuando la humanidad quiera olvidar un instante por completo, la experiencia como acto sensible removerá el desecho de imágenes del pasado y traerá el recuerdo. Con el lenguaje resquebrajado y la cortada voz después de llegar del campo de batalla, los latidos fragmentarios de la memoria manifiestan en la narración la conjugación de los tiempos y espacios. Ahí es donde se hace justicia a lo que Benjamin llama inolvidable. Los mapas que combinen este recorrido son abstracciones de un lenguaje que narra lo que carece de palabras. Los montajes realizados no pueden mostrar la realidad, sino una propia interpretación de lo que se esconde entre capas y que reluce espectrogramas en ocasiones bastante temerarios. Imagino que muchos querrán hacer este recorrido, buscarán su propia manera de construir una cartografía de la isla que habitan, que no es más que una porción desprendida de tierra firme que es la ciudad. En los trazos de concreto, cal, madera, pintura, cerámica, con perfectos contornos, espero que hayan encontrado como yo lugares para guardar lo inolvidable, que armen el rompecabezas que conecta con el continente. Espero una vez terminado de escuchar este trabajo no volvamos a ver de nuevo islas solitarias que no despierten en el inconsciente algún recuerdo. Que cada una ocupe un lugar en el mapa, así sea el que está reservado en el rectángulo al lado de la gran superficie terrestre, que es en una escala diferente.